Se viene un día bisagra, indudablemente para todos los argentinos. El próximo domingo, 10 de diciembre, como se sabe, asume la nueva fórmula presidencial electa. Javier Milei pasará a ser presidente de los argentinos. Y nosotros queremos conocer, obviamente, el país y el Congreso que se viene a partir de este punto de inflexión. Por eso tenemos un invitado en piso, ya es un amigo de la casa, Santiago González Díaz. ¿Cómo estás, Santi? Bienvenido. Gracias por estar acá, politólogo. Para tratar de entender un poco, hay quienes se animaron a decir que un inestable asume un país inestable. ¿Esto es tanto así? Creo que lo más cierto y lo más concreto que tenemos hoy en día es que es un gobierno de incertidumbre, obviamente, porque no sabemos cómo puede gobernar Javier Milei, una persona que no ha ejercido ningún cargo ejecutivo, llega a partir de 2 años, eso ya lo sabemos, 2 años de campaña prácticamente. Un país inestable, sí, y es verdad lo que se viene diciendo, que la herencia que recibe es bastante pesada. Sin embargo, eso se ha venido consolidando a lo largo del tiempo, hay que tener en cuenta eso. Y creo yo que a partir de cómo ha ido conformando también el gabinete, se ha visto un poco el pragmatismo de Javier Milei, se ha alejado de ese radicalismo, de una manifestación muy extrema del liberalismo y ha ido volcándose a hacer acuerdos y alianzas con otros sectores que quizás en ese momento, escuchando el discurso de él, podíamos entender que no formaban parte de ese grupo, ya que integraban este concepto que él había desarrollado de la casta, básicamente. Se modifica sobremanera todo el tablero político en la República Argentina, es un día bisagra indudablemente. ¿Qué va a pasar en el Congreso de la Nación? ¿Qué va a pasar con la necesidad de las alianzas que va a tener inexorablemente que tener el presidente de los argentinos? ¿Qué va a pasar también con la formación y el armado de su gabinete? Muchos de los nombres ya han sido dados a conocer, otros se mantienen todavía en enigmático. Yo creo que en el caso del Congreso puntualmente hemos venido viendo justamente ese peso y contrapeso propio del sistema republicano, las alianzas que se empiezan y los acuerdos que se empiezan a desarrollar dentro del Congreso, una vicepresidenta que ha empezado también a buscar posicionarse dentro de este poder y por otra parte también el nombramiento tanto del presidente de diputados como aquel que va a dirigir también, el Senado. Entonces, en ese sentido hemos visto una aceptación por parte de las fuerzas políticas tradicionales, les llamemos así, de que sea el partido de gobierno el que siga encabezando las 2 cámaras, porque no contaba con los números claramente, pero por otro lado inclusive también una aceptación por parte del justicialismo, kirchnerismo, como quieran llamarle, de acompañar esa designación y por otro lado también negociar en lo que era la conformación de cada una de las comisiones, que se ha visto ahí el peso ya de ser la primera minoría en el Congreso. Y respecto de los nombres que ya se conocen, el del ministro de Economía, la futura ministra de Seguridad, por ejemplo, entre otros, ¿qué opinás respecto de estos nombramientos? Creo que principalmente va a estar todo el foco puesto en lo que sería el Ministerio de Economía. Ahí es donde todos están expectantes para saber cuáles van a ser todas las leyes de reforma que va a enviar al Congreso el 11 de diciembre, reformas del Estado, reforma también del sistema financiero, del sistema económico. Entonces vamos a estar expectantes, hay un hermetismo obviamente de ese tipo de reforma, algunas ya se han venido planteando qué decisiones se pueden adoptar, pero sí, la designación de Caputo ha sido una sorpresa, creo que también para cualquiera que haya votado incluso a La Libertad Avanza, porque es una persona que había sido criticada por Javier Milei en un momento, aquella persona que también había negociado la deuda incluso de en el momento en que Mauricio Macri recurre nuevamente al FMI, e incluso también el personaje que asume en el Banco Central. Tal cual. Socio. Banco Central que a entender de lo que dijo Milei durante toda la campaña, lo iba a disolver, va a desaparecer. Pero toma protagonismo una persona que es socio de Caputo y no solamente eso, casualidad, una persona que había estado procesada, que había sido acusada por Laura Alonso en su momento que ocupaba la oficina anticorrupción, más que nada por un mal desempeño de funciones, pero que ha sido absuelto prácticamente días antes de asumir el Banco Central. Y hablando de críticas, y de acusaciones cruzadas, también tenemos a la ministra de Seguridad, ¿no? Ministra de Seguridad, después de todo lo que se dijeron en campaña, bueno, después hubo un acuerdo, una suerte de acercamiento, limaron asperezas y hoy va a ser la futura ministra de Seguridad. Y Defensa. Exacto, la fórmula adversaria de Juntos por el Cambio a Javier Milei. Toman los 2 ministerios que hacen puntualmente a la seguridad, que en su momento también se decía que podría ser que Victoria Villarruel tome el Ministerio de Defensa. Hemos visto que no se ha producido eso, algunos están
especulando que le han puesto ciertos límites, pero también hemos visto que se podría decir a Mauricio Macri le han puesto un límite. Sin embargo, el Ministerio de Economía es una duda si ha influido el expresidente o no, y el desembarco de muchas figuras. Y también hemos visto alianzas con el sector de Schiaretti, muy importante, sí, de personajes que van a asumir carteras importantes, en donde, por ejemplo, el caso de ANSES, en donde directamente responden al ex gobernador, sí, porque claramente es un acercamiento a ese sector que es importante. Bueno, allí en el caso de ANSES hubo como discrepancias. Primero se habló de la figura de Carolina Píparo, después, sí, bueno, esto se suponía que eran solamente, no sé, rumores, versiones alejadas que nada tenían que ver con lo oficial. Finalmente entonces ya hay un nombre firme, ¿sí? Exactamente. Bueno, ¿qué más tenemos, chicos? A ver... Diana Mondino, ahí está, a ver si la tenemos y qué opinás. Me gustaría saber tu opinión respecto de esta designación. Bueno, yo creo que claramente, o sea, era uno de las fichas cantadas, prácticamente, podemos decir así. Una persona que está mostrando precisamente cuál va a ser el lineamiento que va a seguir en política exterior, sí, el gobierno de Javier Milei. Hay que tomar en cuenta que el presidente de Ucrania también ha confirmado que venía, incluso cual, eso también es una muestra de alineamiento. Está en la Argentina, exactamente, Bolsonaro. O sea, te está mostrando que lo que venían ya planteando, ese alineamiento, lo que es Estados Unidos, o el apoyo a Israel, inclusive, y en este caso una oposición, podríamos decir, en algún punto hacia Rusia, con esta venida del mandatario ucraniano, es significativa, y creo que es una persona que justamente va consolidando esa idea de posicionamiento de Argentina con un alineamiento bastante marcado y claro. Y una figura clave también, sobre todo para las provincias, tiene que ver con la designación de él como ministro del Interior. ¿Qué opinas de esto? Bueno, el ministro del Interior es una persona, creo yo, que tiene vasta experiencia, es una de las personas fuertes de este gobierno, claramente, que no solamente ha influido o va a influir en el gobierno y en la relación de los gobernadores, sino que ha venido influyendo en todo este periodo de transición. Ese acercamiento hacia gobernadores Juntos por el Cambio, gobernadores que han venido o han salido por movimientos provinciales, y por otro lado también los gobernadores del justicialismo, que seguro van a estar haciendo su contrapeso al momento de llevar adelante las reformas. ¿Una buena convivencia con el gobierno? Hablemos de Tucumán, por ejemplo. Yo creo que sí, es posible, porque también el gobernador Osvaldo Jaldo ha ido anticipándose claramente a las posibles reformas que lleven adelante, pero también lo ha dejado en claro que no iba a dejar un avance de la nación sobre los derechos de las provincias. Creo que todos los gobernadores, incluso los de Juntos por el Cambio, que habían salido a decir que no tenían para pagar el aguinaldo ni los sueldos, empiezan a mostrar cierto límite que le van a poner al Estado Nacional. Entonces vos vas a tener distintos espacios de negociación. Vas a tener el Congreso, que ya lo estamos viendo, vas a tener a los gobernadores, también con su peso, porque es un sistema republicano y un sistema federal. Entonces ahí no puede avanzar el Estado Nacional sin encontrar puntos de acuerdo. Claro. Ahora, bueno, ya lo habíamos nombrado, lo tenemos también a Luis Petri, quien fuera candidato a vicepresidente de la Nación junto a Patricia Bullrich en la fórmula de Juntos por el Cambio. Ministerio de Defensa, que yo creo que en parte es una sorpresa, porque es una persona que no tiene vasto conocimiento sobre defensa puntualmente, sobre el manejo de las Fuerzas Armadas. Hay que ver cómo resulta en este caso. Tengo entendido que había pedido la asistencia de un exministro de Defensa, que es Aguad, justamente. Claro. Bueno, seguramente va a tomar mucho de ello. Porque sí, es probable. Es probable. También te está mostrando el lineamiento o el acercamiento con un sector del radicalismo. Un radicalismo que ha buscado encontrar un punto de consenso entre ellos mismos, encontrar un acuerdo para poder consolidarse, pero que también estamos viendo distintos sectores que son reticentes al acercamiento a Javier Milei y otros que pueden estar más a favor. Bueno, y la última que te consulto, la del doctor Cunio Libarona, que obviamente ha sido, creo que uno de los primeros, junto con el Ministerio de Economía, uno de los primeros que ha sido convocado. ¿Cómo? ¿Perdón? Controvertido. Casualmente el hermano era el abogado defensor del designado en el Banco Central. Casualmente. Es una persona más que nada mediática, pero que tiene una importante trayectoria e influencia en distintas esferas que hacen a la justicia. Ya se estuvo juntando con el Poder Judicial, o sea, con la Corte Suprema, y con otros
otras cámaras que nuclean a los abortos. No es un ignoto en la materia, tenemos que decir. No es ningún bueno, improvisado. ahora, hablarte de un tema que preocupa indudablemente, uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos y que nos mantienen así como expectantes, con incertidumbre respecto de lo que va a pasar con la economía puntualmente a partir del 10 de diciembre. Hay quienes hablan de un shock absolutamente, no de manera gradual. Hay quienes, unos pocos que hablan de gradualismo, pero los demás hablan de un shock, literal. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que avisorás que se viene en materia económica? Creo que si bien no sos economista, pero bueno, todo va de la mano. Algo se puede intuir. A ver, yo creo que la designación de Caputo puede ser un límite de ese shock precisamente. Caputo ha salido a decir que no era ese el camino a adoptar, sino que iban a hacer un proceso no tan gradual como trató de hacer Mauricio Macri u otros gobiernos, sino un poco más acelerado. Sin embargo, hay que ver si esa convivencia entre el convencimiento de Javier Milei de hacer un shock, un devaluatorio, claramente ya se está hablando de un dólar oficial a 500 pesos, que eso significa una devaluación bastante importante, a nivel oficial obviamente, pero que en el corto plazo seguramente hay que ver las leyes que envíen al Congreso, vamos a estar observando si es gradual o un shock muy certero, ¿no? A propósito, Santi, te invito a que te quedes, porque tenemos una nota con un economista para ver precisamente qué es lo que opina él respecto de lo que se viene y después nosotros desglosamos y analizamos un poquito más. A ver. A horas de arrancar la era Milei, los mercados y la gente tienen muchas expectativas. Terminamos este gobierno con un banco central detonado prácticamente, con una deuda fiscal y una deuda cuasi fiscal muy elevada, con deuda con importadores, que si bien es privada, tiene mucho que ver el Banco Central. Tenemos una deuda pública indexada que presiona muchísimo sobre la economía real. Tenemos una inflación en niveles absurdos, con un potencial a acelerarse en estos días, ¿no? Nosotros venimos haciendo un par de relevaciones en lo que es Tucumán. Si bien no es una muestra que sea demasiado significativa, sí podemos asegurar que en estas últimas 2 semanas el índice de precio en una canasta que nosotros trabajamos, donde contemplamos algunos alimentos, productos de tocador, algunos servicios como ser telefonía, tarifas, colegios. Terminamos 2023 con una inflación por las nubes. Vamos a cerrar el año aproximadamente con una inflación del 188%. Alberto Fernández termina su mandato cerca de una inflación de 800 puntos. Imagínate que Mauricio Macri terminó con 250. O sea que la inflación en estos 4 años fue realmente muy importante. Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Con una pobreza que ya, según estimaciones, rozaría el 47%, con salarios que están atrasados. Así que bueno, sabemos lo perversa y lo cruel que es la inflación. Así que sabemos también cuál es la fuente de esta inflación, más allá de que sea un fenómeno monetario, la fuente viene desde el punto de vista fiscal, que es lo que genera esa emisión. También, bueno, toda la emisión endógena que genera la deuda de los pasivos remunerados, toda la deuda cuasi fiscal. Así que bueno, la intención del gobierno poniendo un ministro de Economía que sea netamente financiero, aparentemente es atacar frente a frente, y empezaríamos por el frente monetario y cambiario tratando de estabilizar un poquito la economía. ¿Qué nos deparan los próximos meses? No, muy duro, se espera una inflación muy importante. Recordemos que además diciembre suele ser un mes de alta inflación por cuestiones estacionales, así que bueno, nosotros con los datos de alta frecuencia ubicamos la inflación de estos últimos 15 días en un 9,4%, que es mucho más de la estimación Blue que hace Rubenstein, que lo ubicaría cerca del 6%, así que vemos que se aceleró muchísimo en estos días. Básicamente, ajustes sin anestesia, ¿así sería, literal? Bueno, él había planteado precisamente el perfil que tiene el ministro de Economía. Yo creo que justamente es uno de los elementos que va a tener en cuenta Javier Milei en este momento. Estos famosos LELIX y desactivar la bomba de LELIX, como viene diciendo. A ver, el llevar a un tipo de cambio a 500 es prácticamente una devaluación del 20% en un solo día, un fin de semana. Sí, bueno, es lo que pasó después de las PASO, 22% de devaluación de domingo a lunes. Hay que ver si ese shock lleva a una situación de hacer ciertos cortes en ciertas áreas, que ya lo está planteando prácticamente, y cómo será también
esa política de shock. La política de shock engloba muchas medidas. Nada es nuevo porque el propio Milei aseguró y pronosticó por lo menos 2 años de ajuste antes de reactivar la economía argentina, ¿no? Y ya lo planteó, la estanflación, la famosa estanflación, o sea, un estancamiento con inflación que va a ser detener prácticamente la economía hasta que logre estabilizarse. Dios quiera que lo haga, obviamente. Seguro, por el bien de todos los argentinos. Exactamente, si medimos prácticamente 45% de pobreza, o sea, devaluar, hacer políticas de shock, pueden llevar a una situación mucho más extrema. El sacrificio va a ser de todos, habrá que ajustarse. Esperemos que sea de todos, no solamente de la Exactamente, de la gente. Obviamente, obviamente. Gracias, Santi, por haber estado. Un gusto Gracias, estar con vos. como siempre, muy didáctico. Muchas gracias.